tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben que pues levantan la manita y pues adelante, ¿no? Entonces, por favor, ya son las 8:41. Ayúdenme a registrar su asistencia aquí en la plataforma. Recuerden que lo anotan con su nombre completo, empezando por el apellido. Bueno, cuando hablamos de las funciones y el control de la respiración, necesitamos recordar un poquito de lo que es la anatomía y el funcionamiento del sistema respiratorio. Para eso vamos a hablar de lo que viene siendo el pulmón, lo que viene siendo la membrana alveolar y de igual manera las estructuras macroscópicas del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto por la nariz. Esta nariz tiene dos agujeritos que se llaman narinas. En esta nariz tenemos unos pelitos que se llaman vibrisas. Esas vibrisas y las narinas tienen la función de conducir el aire a través de los cornetes hacia los pulmones. Los cornetes, la función que tienen es calentar el agua y que se fijen ahí partículas grandes que nosotros no podemos permitir que pasen a los pulmones. Luego tenemos una porción que se llama faringe, luego una porción que se llama, en este caso, laringe, y continúa con la tráquea. Esa tráquea se bifurca y vamos a tener el flujo de aire que se canaliza a los pulmones. En este caso, al lado derecho vamos a tener 3 lóbulos y al lado izquierdo tenemos 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Okay. Los pulmones, la caja torácica, perdón, es donde están contenidos los pulmones, también se encuentra el corazón. Está separada de la cavidad abdominal a través de este músculo que se llama diafragma. Entonces, esto es así de manera muy general. Los invito a que revisen los otros videos de los otros grupos para que vean palabras claves. Por ejemplo, cómo se le dice cuando el paciente refiere que tiene dificultad para respirar. ¿Alguien sabe? Disnea. Excelente. Y cuando nosotros tenemos un paciente que tiene más de 30 respiraciones por minuto, ¿a eso cómo se le llama? Taquipnea. Bradipnea, no pasa así. Sí, es taquipnea, porque cuando estamos hablando de cardia, estamos hablando de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Permítame un segundo. Entonces, esos conceptos con respecto a la posición para respirar que se altera, si el paciente está en decúbito dorsal y se le dificulta para respirar y se sienta ya a respirar bien, se llama ortopnea. Es un signo característico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto les comento, lo vamos a ver después. Sin embargo, pues los conceptos de manera muy general los podemos ir anotando en el glosario que viene en la unidad número 0, ¿sí? Para nosotros tener la oportunidad de ir enriqueciendo nuestro vocabulario o lo podemos ir haciendo en nuestra libreta de notas. Esta unidad funcional que está aquí se llama alveolo, es donde se lleva a cabo la respiración, es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Entonces, tenemos nosotros al alveolo que está rodeado por lo que viene siendo una arteria, que es una rama de la arteria pulmonar, y está rodeada también por una vena que es parte de la vena pulmonar. Este intercambio gaseoso en nuestros libros de anatomía vienen de color azul, la sangre que contiene dióxido de carbono, y la sangre que está pigmentada de rojo es la sangre que contiene oxígeno. Entonces, nuestros pulmones, a través de la nariz y todo lo que les describí al inicio, se encargan de transmitir el oxígeno y el aire del exterior hacia adentro de nuestros pulmones hasta llegar a los alveolos. Fisiológicamente hablando, el funcionamiento de nuestro cuerpo, cuando nosotros hablamos de respiración, entonces nos vamos a referir a esa proporción de oxígeno que llega a los tejidos y se retira el dióxido de carbono de los tejidos. Y para llevar a cabo nosotros la respiración necesitamos saber 4 funciones. Uno de ellos que es la ventilación, el aire que entra y el aire que sale. La difusión de oxígeno es la que se va a llevar a nivel de los alveolos cuando yo capturo dióxido de carbono, ¿sí? Y aprovecho el oxígeno que está llegando del exterior, pero a nivel del alveolo. Adelante, Alberto. Maestra, ¿cómo dijo que se le llamaba cuando se presenta el cambio de postura? Ortopnea. Ortopnea, gracias. Ok, entonces decíamos 4 principales funciones de la respiración, lo que es ventilación, lo que es difusión, transporte de oxígeno y la regulación de la ventilación. Si nosotros tenemos una buena difusión, tenemos un buen transporte, pero ese transporte es a nivel de lo que es la sangre hasta llegar a las células,
Y la regulación de la ventilación, pues nos va a permitir a nosotros tener o evitar tener síntomas y signos como lo que viene siendo la hipoxia, que el paciente lo va a referir como disnea. ¿Qué diferencia hay de hipoxia a hipernea? ¿Alguien sabe? ¿Entre hipoxia y qué, perdón? Hipernea. Adelante, Tomás. Según yo, lo que he escuchado y lo que sé, una es la que eleva la respiración por minuto, eleva el doble de respiración por minuto. Y la Ajá. hipoxia es la disminución de este mismo oxígeno, pero en el tejido. Ok, entonces, ¿alguien sabe cómo se le llama cuando disminuye el oxígeno, que es la hipoxia, pero cuando aumenta el CO2? No es la hipernea. No, es hipercapnia. Cuando aumenta el CO2 se llama hipercapnia. ¿Ok? Hipernea es, apnea es sin respiración, y si tengo mucha es hipernea. ¿Ok? Apnea es sin respirar, y si tengo mucha es hipernea, y si hay poquita es hipopnea. Clínicamente el paciente nos va a decir, me duele para respirar, y eso es disnea, el dolor para respirar. Sin embargo, cuando estamos hablando de oxígeno y de CO2, la hipoxia es la disminución del oxígeno, ¿sí? Y la hipercapnia es el aumento de CO2, ¿sale? Entonces, por eso les pido que revisen los otros videos, porque en los otros videos especifico todos esos conceptos que nosotros debemos de manejar y nos podemos confundir con respecto a cuando estamos hablando de respirar o cuando estamos hablando de gases arteriales. El aparato respiratorio entonces está compuesto por los pulmones, por todo el trayecto de vías respiratorias, como la nariz, la laringe, la faringe. Mande. ¿Podría repetir eso que dijo? Es que estoy haciendo mis notas y lo de hipernea, apnea. En los videos de los otros grupos están, ahí los vamos a sacar. Ok, gracias. Sí, igual ese video también lo estoy grabando, Alberto, ahorita lo puede checar, porque ese tema está un poquito largo y en cuestión de lo que tienen que hacer para el trabajo de esta semana, que se lo di un poquito más de tiempo, es con referente a las lecturas que vienen en la plataforma del sistema respiratorio que habla de todo esto. Y quiero mostrarle algunas gráficas que ustedes son las que tienen que hacer en el trabajo, ¿sale? Pero lo revisas y nada más así rapidito, hipoxia es cuando disminuye el oxígeno. La hipernea tiene mucho que ver con el ritmo que nosotros tenemos cuando respiramos. Si tenemos más respiraciones de lo normal en el paciente adulto, que decimos que es de 12 a 18 respiraciones por minuto, el paciente tiene hipernea. Si el paciente respira 60 veces por minuto, está respirando mucho, y eso no es normal. Ojo, frecuencia respiratoria es muy diferente a decir frecuencia cardíaca. ¿Ok? Nosotros podemos jugar con la respiración. Yo puedo agarrarme y estar respirando. Pero no puedo decirle a mi corazón, hey, late más rápido, porque para que me metan a la consulta. No. Pero si yo empiezo a hiperventilar, voy a tener una respiración irregular y mis pulmones no se van a expandir con la capacidad necesaria y no por eso voy a meter más CO2, perdón, más oxígeno a mi cuerpo y voy a sacar más CO2. Lo que puede pasar es que voy a perder el estado de conciencia por estar jugando con la respiración. ¿Sale? Entonces, recapitulando. Mande. Por eso mismo cuando a un paciente le toma pues la respiración, no tiene que, pues básicamente lo tienes como distraer, porque si él se da cuenta que le estás tomando la respiración, empieza con respiración manual, ¿no? Así es. Entonces, ese factor del sistema nervioso central que nosotros tenemos aquí, el paciente lo puede modificar. Entonces, nuestro aparato respiratorio tiene una porción a nivel nerviosa, que es parte del sistema nervioso central, que nos permite a nosotros que nos dormamos, que nos pongamos a pensar en N cosas y sigamos respirando. Pregunto,
¿Alguien me puede decir dónde se encuentra el bulbo respiratorio o el centro de la respiración? Ok, vamos a buscar aquí un voluntario. Jesús Ivette Rodríguez Rentería, ¿dónde andas? Yunibe Uriarte. Stephanie Llanes. Aquí, maestra. Stephanie, ¿puedes abrir tu camarita tantito, por favor? Lo que pasa es que estoy trabajando. Okay. Bueno, me espera poquito y la prendo. Sí, por favor. Ok. Aquí tenía una manita levantada. Ahorita está viendo una manita levantada. Vamos a ver, Ana Karina. Pero, según yo, es la tráquea, ¿no? No, Stephanie, no es la tráquea. Ok. No, lo que pregunta la profe es de dónde se encuentra la tráquea, ¿no? No, ¿dónde se encuentra el centro respiratorio? El bulbo respiratorio. Así es. A ver, Griselda. Según yo, se encuentra en la parte del cerebro y es voluntaria, ¿no? Así es. ¿Puedes abrir tu camarita tantito, por favor, y tocarte donde se encuentra? Excelente. Se encuentra en la parte posterior de nuestro cuello. Voy a abrir mi camarita. Estoy diciendo, abren su cámara y yo estoy igual que ustedes, ¿no? Es que, pues, ando en pijama. No, no es cierto. Yo no ando en pijama, pero me gusta tener la intimidad aquí en mi casa. En esta partecita de aquí atrás se encuentra el centro respiratorio, el bulbo respiratorio. ¿Sale? Esto es muy importante. A ver, mande, Griselda. Lo que pasa como comentario es que me levanté con un dolor en el estómago y estaba un poco recostada y entré a clases para tomar la clase. No hay ningún problema, mi amor, pero siempre que yo pregunte, por ejemplo, ahorita las personas que estaba mencionando aquí, es importante que digan, profe no sé, o profe sí sé, o algo. O pueden comentar, profe no puedo prender mi cámara porque en mi casa hay más personas. No pasa nada. Pero sí necesito que haya comunicación. Mande. Ahorita que me mencionó no alcancé a contestar porque se me fue el internet, pero le mandé rapidito mensaje a mis compañeras, no sé si le dijeron. No comentaron, pero no te preocupes. Repito, aquí en la clase, pues hay que estar atento nada más, ¿sale? Y les agradezco a los que tienen cámara prendida. Yo aquí tengo a mi hija y como anda en control de esfínteres, me gusta tener la camarita cerrada, pero no pasa nada. En situaciones especiales como ahorita, hay que prenderla nada más y la podemos apagar, no pasa nada. Ok. Fíjense muy bien una cosa muy importante. ¿Alguien de aquí de ustedes está en Cruz Roja, es paramédico o algo por el estilo? Yo fui a unos cursos. Ok, perfecto. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene un accidente? Siempre cuidamos lo que viene siendo la vía aérea, inmovilizamos lo que es columna cervical, porque de esa manera nosotros protegemos esas terminaciones nerviosas que van a comunicar con el cuerpo y si el paciente hacemos un movimiento, podemos cortar esa comunicación, el paciente pierde la capacidad de conectar lo que es el encéfalo y todas las estructuras y ese bulbo respiratorio con los pulmones. Por eso mantenemos vía aérea permeable. Ponemos lo que viene siendo nuestra tráquea y las estructuras del cuello alineadas, ¿sí? Y permitimos nosotros que haya comunicación encéfalo con el resto del cuerpo. Y en este caso con los pulmones. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona sin respirar viva? 5 minutos. Y después de 5 minutos, este paciente está perdiendo ya lo que es la comunicación con todo su cuerpo y si llegase a recuperarse, va a tener lesiones muy severas por la hipoxia. ¿Ok? Voy a cerrar mi camarita si tengo más libertad de moverme aquí. Otra de las estructuras que nosotros tenemos que comprender de nuestro aparato respiratorio es lo referente a la caja torácica. ¿Alguien se ha puesto un body? ¿Cómo respiramos cuando traemos un body? La respiración es más superficial porque todos los órganos que se encuentran en cavidad abdominal comprimen ese diafragma y los separan hacia arriba. Bueno, pues a lo mejor estoy embarazada o estoy gordita, entonces eso también comprime lo que viene siendo las estructuras del abdomen y desplazan el diafragma hacia arriba. Entonces mi respiración cambia de una manera al tener una respiración diferente por el espacio que se ve comprendido en la caja torácica. Y lo otro es lo referente a la circulación pulmonar. Lo que les decía ahorita, el paciente con insuficiencia cardíaca manda un flujo de sangre hacia los pulmones y pues resulta que esa sangre se queda acumulada ahí y nuestro paciente va a tener accesos de tos cuando se acuesta y esa posición de decúbito dorsal hace que nuestro paciente tenga ortopnea. ¿Ok? Hablando de la circulación pulmonar,
Vean, esta imagen que está aquí en clase presencial es pregunta de examen. Así como está, yo les digo, esquematízame la circulación pulmonar. Es esta imagen que yo les pido que ustedes dibujen. Ahorita en clase virtual, pues no les pido que me lo hagan porque copian y pegan y pues es un facilito, ¿no? Regalado. Sin embargo, en presencial, yo les pido que entiendan un poquito de todo esto. Esto que vemos aquí es muy diferente en nosotros que somos adultos a los pacientes neonatos o los que están en vida intrauterina. En el caso del paciente que está en vida intrauterina, el factor para oxigenar la sangre lo hace la placenta. Nosotros que somos de vida extrauterina lo hacen nuestros pulmones. Entonces, de la manera distal, la sangre se empieza a recolectar a través de las venas, en este caso llega al corazón a través de las cavas, la inferior y la superior, y se aloja este flujo de sangre que no tiene oxígeno en la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y a través del ventrículo derecho pasa a través de las arterias pulmonares, que son las únicas arterias que no tienen sangre oxigenada hacia los pulmones a oxigenarse. De nuestros pulmones, la sangre se regresa a través de estas venas pulmonares hacia lo que viene siendo la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo salen a lo que viene siendo el exterior, principalmente van a salir hacia la aorta. Vean el calibre de esta arteria, ¿sí? La aorta es enorme. La presión de esta arteria va a ser muy diferente a las arterias, pulmonares. Sí, simplemente vean el calibre. La potencia de esta aorta tiene que ser lo suficientemente potente para bombear la sangre hacia arriba, hacia que nos llegue a nuestro cerebro. En el caso de las venas que se encuentran en la cabeza, por gravedad, esas empiezan a vaciar la sangre, no pasa nada. Pero para que la sangre de nuestro cuerpo, de nuestras extremidades, vaya y suba hasta el corazón, nosotros ocupamos movernos. Esto es muy importante nosotros entender porque a nivel pulmonar, cuando nosotros queremos aumentar el flujo sanguíneo en nuestros pulmones en una persona que está inconsciente, pues elevamos las piernas, ¿sí? Y de esa manera permitimos el flujo sanguíneo hacia nuestro cuerpo. Eleva el flujo sanguíneo hacia el corazón y los pulmones. ¿Ok? A nivel, lo que viene siendo respiratorio, esta partecita que tenemos nosotros aquí es la parte más distal de nuestros pulmones, que es lo que les decía que se encuentran los alvéolos, y en estos alvéolos tenemos el intercambio gaseoso. Vean, este alvéolo representa el intercambio gaseoso a nivel pulmonar y nosotros decimos que es la ventilación. Respiramos, entra el aire, ese oxígeno entra al capilar de este alvéolo y empieza a irse hacia lo que viene siendo las venas pulmonares para llegar al ventrículo, a la aurícula izquierda, perdón. Y de nuestra arteria pulmonar llega la sangre sin oxígeno y nosotros exhalamos y sale el CO2. Entonces, el aire inspirado es rico en oxígeno y el que exhalamos es rico, aquí dice en anhídrido carbónico, pero es en este caso CO2. Mande, Griselda. Alex, levantaron la manita. ¿Alguna pregunta? No, nada más quería hacer énfasis en eso, en que la circulación está, pues, es rica, como lo acaba de mencionar anteriormente usted. Cuando inhalamos, metemos oxígeno al organismo y cuando exhalamos, pues exhalamos bastante cantidad de CO2. Perfecto. Gracias, Alex. Bueno. Sí, sí te escuchamos. Ok. Otra cosa importante, bueno, a mí que me ha tocado trabajar con pacientes COVID, la posición de cúbito lateral izquierdo es la mejor que les favorece a ellos para que su ventilación sea más abundante, vamos a llamarlo así. Debido a que el déficit del COVID es que este virus se inocula o se encapsula en los alvéolos. Por ende, deja que el pulmón, su inspiración, su inhalación y su exhalación es menor, de menor frecuencia, y por eso es que constantemente uno como enfermero tiene que estarle monitoreando la saturación al paciente. Excelente aportación, Alex. Fíjense bien, en nuestro plan que tenemos ahorita, nuestro plan no contiene el tema de COVID. Sin embargo, en este apartado respiratorio, hablando de la fisiología, nosotros debemos de entender lo que están sufriendo nuestros pacientes. Los alumnos que están entrando en primer año llevan un plan educativo diferente al de ustedes. La materia de morfofisiología ya no existe. Ahora se llama anatomía y fisiología.
y ellos ya no van a llevar inglés 1, 2, 3, 4, 5. Ya no hay inglés en la escuela. Ustedes fueron la última generación que llevan como materia inglés. Entonces, hay muchísimas cosas que están cambiando y uno de ellos es nosotros tenemos que actualizarnos en las necesidades de lo que tenemos con nuestros pacientes. Y el poder explicarles al paciente el por qué se dificulta la respiración cuando está en decúbito dorsal, ¿por qué lo tenemos que poner en decúbito lateral? ¿Por qué lo tenemos que nosotros girar en que el paciente se ponga boca abajo? ¿El por qué la palmoterapia? ¿O por qué es necesario cualquier paciente con problemas respiratorios domiciliados necesita tener un oxímetro de pulso? Es algo que nosotros tenemos que valorar bastante. Pues ahí viene Navidad en unos cuantos meses. Por favor, pórtense bien. Tengan buenas calificaciones, impriman su cardex y díganle a su cuidador, a su papá, a su mamá o a su esposo o a alguien que depende económicamente ustedes de él, y díganle, oye, ¿me puedes regalar de Navidad un oxímetro? Así como pueden ir haciendo su kit. Ustedes ya están en, ¿qué? Tercer año, ya son de los 500, ¿sí o no? Entonces, sí, váyanse equipándose, su glucómetro, su oxímetro, su termómetro, por favor, no se les olvide. Nada de que con la palmita voy a detectar la temperatura del paciente. No. Tienen que tener un termómetro y saber utilizar tanto el de mercurio como el digital. Un Bauma, poco a poquito, ¿sí? Pues aprovechen Navidad y el oxímetro y un glucómetro y así. Si yo tengo un paciente con problemas respiratorios, el paciente me puede decir que tiene disnea. Pero si yo pongo el oxímetro de pulso y mi paciente satura por arriba de 95, 99, entonces simplemente tengo que darle una atención psicológica a mi paciente. No significa que no le duela respirar, pero tengo que darle una atención psicológica. En ocasiones, híjole, en los servicios de urgencias como que nos desenamoramos de lo que viene siendo el paciente y solamente actuamos en automatismo para no tener pacientes ahí que nos están esperando. Pero nosotros como personal de salud podemos tener el apapacho para el paciente, tiene 99 de oxigenación, le digo, mire, ese aparatito marca del 0 al 100. Usted fue a la escuela y si el paciente dice que sí, bueno, cuando usted le iba bien en la escuela sacaba arriba de 9. Si usted tiene 99 o tiene 95, tranquilo, está exento, no le va a pasar nada, pero lo tranquilizo porque le demuestro algo que tenga ahí. Sin embargo, es muy difícil cuando yo no entiendo lo que mide un oxímetro y cómo lo debo de colocar. ¿Sale? Al igual que el Bauma, si yo no lo coloco bien y lo coloco por arriba de la ropa, pues el paciente no le voy a dar un valor que tiene que tener. Hablando de esta función respiratoria, vean, esta persona se está nebulizando, ¿sí? Esta es la manera correcta de nebulizar a un paciente, el colocar una mascarilla completa que cubra nariz y boca. Porque es el comentario. Probablemente regresemos a clases presenciales en unas 4 semanas. Y ojo, coscorrón y punto y más allá. No soy una persona violenta, pero sí, por favor, no quiero ver a nadie con un cubrebarba. Necesito, por favor, que vayamos acostumbrándonos a poner el cubrebocas que cubra nariz y cubra la boca. Yo sé que vamos a tener muchas ganas de apapachar a los demás, pero protegémonos, por favor, en nuestra medida que nosotros nos eduquemos cuando andemos en un autobús, cuando andemos en las brigadas, cuando andemos en lo que sea, y traigo el cubrebocas de manera correcta, puedo señalarle a la persona que no lo trae y decirle, mira, así va, cubre nariz y cubre barba, cubre nariz, cubre boca y cubre barba, no solamente es cubre papada, ¿sale? Si me le hice la lipopapada, eso es otra cosa, ¿ok? Pero hay que educar a nuestro paciente y se hace con el ejemplo. Por favor, sí les voy a pedir mucho, mucho eso, y para evitar ahorita la transmisión de COVID, hay que evitar nosotros el quitarnos el cubrebocas, tocarnos la cara y por supuesto, eso incluye andar comiendo cosas dentro de los salones, ¿sí? Somos muy dados a, pues mira, me quito el cubrebocas poquito y me echo algo a la boca. No, ni chicle, por piedad, porque voy a comentarles una cosa al respecto. Organicé una brigada de limpieza en la escuela. Tardamos 4 días para quitar todos los chicles que se encuentran pegados abajo de los asientos de clase. Pues imagínense nada más ahorita por COVID que yo traigo un chicle y me muevo el cubrebocas, agarro el chicle y lo saco. O agarro un chicle de un compañero que me está dando y me lo estoy metiendo a la boca. No voy a tener la oportunidad de estarme lavando las manos cada ratito para poder nosotros estar metiéndome cosas a la boca. ¿Sale? Entonces va a decir, ay, la profe se fue de largo. No, hay que educar a nuestros pacientes y lo hacemos con el ejemplo.
Bueno, hablando de estas alteraciones de la función respiratoria, pregunto, ¿cómo evalúo que mi paciente tiene una buena capacidad pulmonar? ¿Cómo sé que mi paciente respira bien? Además de poder medirle la frecuencia respiratoria, la oximetría de pulso. ¿Cómo evalúo que mi paciente tiene una buena ventilación? ¿Alguien sabe qué estudio le hago a mi paciente? Maestra, normalmente cuando el paciente llega, que tú lo revises, se hacen las dos cosas, se le pone el Bauma y se le checa la presión y al mismo tiempo se le checa las respiraciones que tiene por minuto, pero sin que el paciente se dé cuenta, ya que como lo mencionó anterior, somos muy dados a jugar con las respiraciones de nuestro cuerpo y si el paciente se da cuenta que lo estamos observando detenidamente, puede cambiar su respiración como tal. Es correcto. Mira, mi pregunta va en referente a qué estudio le voy a hacer a un paciente post-COVID o qué estudio le voy a hacer a un paciente que quiere hacer actividad física para saber cómo funcionan de manera adecuada sus pulmones. Este estudio se llama espirometría y mide la capacidad pulmonar y el volumen pulmonar. En un adulto, hablando del volumen pulmonar, estamos hablando en litros. 5 litros aproximadamente en ese volumen pulmonar debe de manejarse una paciente adulto. ¿En qué pacientes se les hace una espirometría? En cualquiera que quiera medir su capacidad pulmonar, nada más que tiene que tener ciertos requisitos. Uno de ellos es ayuno por lo menos de 2-3 horas, ¿sí? Porque si el paciente hace el esfuerzo para respirar a través de lo que viene siendo esta boquilla, en muchas ocasiones les da accesos de tos y les pudiera producir desde lo que viene siendo náuseas y vómito. Si es una mujer embarazada, hay que evitar hacerlo, sobre todo en el tercer trimestre, porque lo que les decía ahorita que mueven los órganos hacia la cavidad abdominal hacia la caja torácica. Y otra de las cositas, cuando la persona se va a hacer el estudio, tiene que ir con ropa cómoda, nada de ponerse un body, ni mucho menos, para poder expandir de manera completa sus pulmones. ¿Cómo se hace esto? En este equipo que está aquí, nosotros registramos lo que pesa el paciente y lo que mide. Es muy diferente si dijera yo, Alex mide 1,80 m y pesa 80 kilos, a decir, Tomás mide 1,80 m y pesa 150 kilos. No te estoy viendo, Tomás, no puedo decir cuánto pesas, ¿ok? Entonces, la espirometría simplemente por el sobrepeso que va a tener Tomás, voy a tener una espirometría deficiente. Me va a decir que ese paciente tiene obesidad y tiene restricción pulmonar. Y esa restricción pulmonar yo la voy a evaluar en años. Por ejemplo, si yo tengo 26 años y soy fumadora o estoy obesa o tengo una falla en realizar la espirometría, mi espirometría me puede reflejar, hablando de la edad pulmonar, que yo soy un paciente de 80 años a nivel pulmonar. Mis pulmones son como un paciente de 80 años. Eso es algo que se hace de rutina en personas que están expuestos, por ejemplo, a sustancias químicas como lo que viene siendo el polvo, en personas que fuman, los pacientes con EPOC, con enfisema y por supuesto los pacientes asmáticos. Quiero comentarles que me ha tocado en pacientes pediátricos desde los 5 años en adelante que yo les puedo realizar esta prueba. Les digo qué voy a hacer y el paciente coopera. ¿En qué consiste? Le tapo la nariz al paciente con unas pincitas para que toda su respiración sea por la boca. Le digo al paciente, vas a inhalar todo el aire que puedas por la boca, sosténlo ahí y por esa boquilla lo vas a soltar de una. Y que el paciente siga sacando el aire y esa espirometría me va a dar unas curvas. Estas curvas me van a medir lo que viene siendo la capacidad pulmonar total de mi paciente y me van a decir cómo debería de estar. Entonces, vean esta curvita que está ahí y esas tablas que vienen aquí, estas figuras, son las que ustedes me tienen que interpretar para el trabajo que me van a entregar de este bloque de respiratorio, ¿sí? En el trabajo dice de las lecturas, ustedes le dan clic a las lecturas y les aparece un documento de texto, viene esto. Esto me habla de lo que es el volumen pulmonar, hablando de la capacidad total de mi paciente, ¿sí? Y me va a dar cómo hace el paciente hablando de esta capacidad inspiratoria, o sea, qué tanto aire mete el paciente, ¿ok? Qué tanto mi paciente logra sacar de aire y también me habla de un volumen, hablando de esta capacidad que tiene mi paciente de mantener la respiración por mucho tiempo. Entonces, esa es otra tabla donde me dice el paciente que está con una respiración, con un volumen respiratorio normal,
me habla de volumen, me habla si hay obstrucción, me habla si hay restricción. ¿Cuál es la diferencia de una restricción a una obstrucción? En el caso de la restricción, a mi paciente, por ejemplo, el paciente asmático, el paciente con neumonía, le doy un broncodilatador y el paciente mejora su capacidad respiratoria. Pero un paciente con una obstrucción, un paciente con EPOC, a pesar de que le dé un broncodilatador, mi paciente no va a mejorar su capacidad respiratoria. Entonces, ¿qué necesito saber con estos pacientes? Si mi paciente necesita tratamiento farmacológico con broncodilatadores o si solamente voy a hacer modificaciones en el estilo de vida o necesito realizar un trasplante de pulmón. Estamos hablando de cosas mayores. Por ejemplo, un paciente con esta obstrucción, pudiéramos decir en los pacientes que tienen una lesión pulmonar, por ejemplo, el paciente que tuvo un cáncer, que tiene una fibrosis, el paciente que tiene COVID, el paciente que tiene tuberculosis, me van a ver esas alteraciones a nivel pulmonar porque el pulmón se expande, el pulmón se contrae, el pulmón se relaja y nosotros tenemos algo que se llama alveolo. El alveolo es como esa gelatina de mosaico. Si yo agarro y le quito a mi gelatina de mosaico todas las gelatinas de color rojo, pues voy a tener agujeritos y por lo tanto esa parte no existe alveolo y no voy a poder respirar por ella, no voy a poder meter aire y sacar aire y mucho menos que ese aire que yo metí vaya a llegar a una célula. Entonces, esta es otra tabla, ¿sí? Otra figura, perdón, que viene en el trabajo que ustedes van a desarrollar, donde se habla de esa relación del volumen del aire que entra en nuestro cuerpo. Mande, ¿alguien levantó la manita? Ok, entonces, ¿qué necesito que ustedes sepan? Que nuestro paciente con problemas respiratorios podemos nosotros ejercitar esos pulmones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dependiendo de las condiciones previas de esa espirometría para poder decir, si aplico un PAE, a mi paciente me lo llevo de un nivel a otro nivel. El paciente que no tolera estar acostado, el paciente que tiene que estar sentado toda su vida. Recordemos, estamos hablando de pacientes entre los 18 y los 60 años. Es muchísimo tiempo que nosotros podemos cambiarle la vida a ese paciente. ¿Ok? Nuestra caja torácica, les decía, tiene un volumen muy diferente en reposo a el paciente con actividad física. Entonces, para eso, nosotros tengo que saber, hablando de esa capacidad de respirar funcional, qué tanto puede someter a estrés ese pulmón mi paciente. Los que me tienen en el Face, ahorita compartí una imagen de un paciente que está con visión borrosa por actividad física. ¿Cuántos de nosotros en este momento podemos soportar, no sé, 50 sentadillas continuas? Así, vámonos. A las cuantas sentadillas me mareo, para no decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, yo a mis alumnos en presencial les aviso, el que no trae uniforme completo y el que llega tarde a mi clase, dependiendo cuánto tiempo, se dan 5 minutos de tolerancia, dependiendo cuánto tiempo el paciente tarde en entrar a clase o ustedes entrar a clase y si no traen uniforme y les toca exponer, son el número de sentadillas que tienen que hacer. Profe, es que tengo lesión en la rodilla. Ok, no vas a hacer sentadillas, vas a hacer un desplante. ¿Saben lo que es un desplante, verdad? Es el paciente que se pone como si fuera a hacer una sentadilla y se mantiene en esa posición abajito por 5 minutos, por 10 minutos o el tiempo que los demás están haciendo las sentadillas. Profe, no puedo hacer desplantes porque tengo cirugía de rodilla. Ok, vas a hacer lagartijas. ¿Cuántas lagartijas? Ok, no vas a poder hacer muchas, te quedas en la posición como si estuvieras haciendo lagartijas, así derechito, 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 que también es bien difícil y te vas a mantener ahí por mucho tiempo. ¿Por qué les comento esto? Voy a ejercitar a mis pacientes, los voy a motivar, voy a querer que mi paciente llegue de un nivel de salud a otro nivel. Repito, así como lo del cubrebocas, es el ejemplo. Si yo le digo a mi paciente, usted tiene que hacer actividad física, a ver, señorita Marta, ¿me puede decir cómo voy a hacer mis sentadillas? Y si a la primera me truena y me rechina todo y me voy a quedar yo fija, chin, pues ¿cómo le voy a decir a mi paciente? Para eso, en presencial, repito, yo hago muchas actividades, así como el reto. ¿Cuánto debe medir la circunferencia abdominal normal en un paciente adulto? ¿Cuánto es lo máximo? ¿Alguien sabe? La circunferencia abdominal máxima en un adulto, estamos hablando de 90 centímetros. 90 centímetros de cintura, es lo máximo. Y yo redondeo, hombre o mujer, nada de que compañere o no compañere, no, 90. Porque las mujeres debemos de medir una cintura entre los 90 centímetros máximo y los hombres menos de 100.
pero pues yo los veo a los jóvenes que sí pueden igualarnos. Vámonos, vénganse para acá, a los 90 centímetros. Pero ¿qué pasa si alguien tiene una cintura superior de 100? Llámese hombre o mujer. Cada centímetro más que va aumentando, nos está aumentando nuestro grado de presentar cardiopatías o problemas cardiopulmonares. Entonces, ahorita vamos a ver que cómo mido yo la presión, en este caso, de la arteria pulmonar y cómo mide la presión, en este caso, de la aorta. Pues para eso se hace un estudio muy específico y quiero comentarles, tengo alumnos que se dedican a hacer esas mediciones de la presión intra de la arteria pulmonar y de las arterias de lo que viene siendo la aorta. Vean, por favor, esto cómo mido la función ventilatoria. De manera normal, esta tablita me lo da la espirometría, estos trazos, y esto que dice 0 es la curva que yo espero tener de manera normal. El paciente le digo, mete aire, saque el aire de una, así debe estar esta curva. Y la máquina me marca estas gráficas. Si están de otra manera, me significa que están raras y que no es normal, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a diagnosticar? Si mi paciente tiene un factor restrictivo o tiene un factor obstructivo. Si hay restricción, me refiero a inflamación, me refiero a mocos, me refiero a secreciones. Mi paciente va a mejorar con actividad física, va a mejorar con medicamentos. Si hay obstrucción, mi paciente tiene que hacer modificaciones en el estilo de vida porque definitivamente eso todavía se puede poner peor, ¿ok? Entonces, dentro de las alteraciones pulmonares, a nivel de la fisiología, yo manejo 5 litros por minuto en mi paciente en reposo a nivel pulmonar. La presión media de la arteria pulmonar son solamente 15 milímetros de mercurio. Vean, está muy chiquito el rango y si esto aumenta, mi paciente va a tener hipertensión pulmonar. La aorta, 95 milímetros de mercurio. ¿Cómo voy a utilizar un bauma a nivel de las arterias pulmonares y la aorta? Pues no lo voy a hacer con un bauma. Utilizo un catéter que lo meto a través de la cava, ¿sí? Y atravieso la aurícula derecha, el ventrículo derecho y me voy hasta la arteria pulmonar. Repito, ese es un procedimiento que le hacen las enfermeras capacitadas en este tipo de mediciones y lo hacen de rutina. Ese es un especialista que lo hace de rutina. Lo puede hacer el cardiólogo o lo puede hacer la enfermera, en este caso intervencionista. ¿Ok? Entonces, si ustedes se quieren dedicar a esa subespecialidad, lo pueden hacer y es una maravilla porque significa que le van a poder decir al paciente, oiga, usted está tosiendo porque tiene hipertensión en esa arteria, en ese pulmón, ¿sí? Y tenemos que hacer cambio en esa hipertensión. Hay mecanismos de función anormal. Vean cómo se encuentra en este caso este alveolo. Está totalmente cerrado. El músculo liso del alveolo está cerrado y el paciente va a producir soniditos cuando el aire quiere entrar y quiera salir. Cuando el aire entra, produce un sonido que se llama estertores. Pero cuando sale y el paciente tiene ese tipo de lesiones, ¿qué sonido produce? Produce un sonido como si fuera un gato aplastado que se llaman sibilancias. Y es tremendamente traumático porque eso va acompañado de aleteo nasal, de tiraje intercostal, de cianosis y por supuesto la hipoxia. Ese paciente que maneja una oxigenación menor de 93, que me está diciendo que si eso se mantiene va a destruir y va a matar neuronas. Llámese niño, llámese adulto, llámese adulto mayor. Ese paciente está sufriendo, ¿ok? Por supuesto que va a tener disnea y va a tener dolor para respirar. Entonces, vean este alveolo cómo se encuentra dañado en esa enfermedad pulmonar que les decía ahorita yo con respecto a la tuberculosis. Si esto se licúa o se destruye, mi paciente va a expectorar y va a sacar sangre a través de sus flemas o de los esputos. Esa flema con sangre que es de origen respiratorio, ¿alguien sabe cómo se llama? Se llama hemoptisis. Cuando mi paciente respira, ¿sí? Y expectora sangre de origen respiratorio se llama hemoptisis. Pero cuando mi paciente vomita sangre que es de origen respiratorio, a eso se llama hematemesis. ¿Ok? Cuando el paciente tiene hematemesis, esa sangre puede ser franca, rojita, brillante y puede ser una cantidad que mi paciente va a caer en choque hemorrágico porque pueden ser litros de sangre. Y nosotros tenemos como 5 litros de sangre nada más circulando. Entonces, si mi paciente vomita 1 litro de sangre, pues imagínense nada más. Si las mujeres menstruamos aproximadamente 150 mililitros y sentimos que nos morimos, imagínense vomitar de 1 litro de sangre en una sola
cantidad, es tremendo para el paciente y se va a desmayar y va a caer en estado de shock y le va a ir tremendamente mal. Pregunto, ¿cómo contenemos las hemorragias? Por ejemplo, me está sangrando el brazo, ¿cómo contengo la hemorragia? Hago presión directa. Si me está sangrando mi sistema digestivo, específicamente el esófago, ¿cómo puedo hacer presión directa en el esófago? Se utiliza a través de la endoscopía una sondita que tiene un balón, o sea, inflan un globo adentro del esófago que va a tener la forma de lo que viene siendo el esófago y va a comprimir las paredes del esófago. Eso se hace en el servicio de urgencias, ¿sí? Para eso entonces yo tengo poquito tiempo para trasladar a mi paciente. ¿Qué pacientes van a tener ese tipo de vómitos con sangre y tan abundantes? Los pacientes que tienen problemas hepáticos. Por ejemplo, en el caso de alcoholismo, se relaciona mucho. Ojo, si yo tengo una mujer embarazada que es alcohólica, el bebé va a ser alcohólico, va a tener problemas muy severos y en ocasiones, si esa mamá continúa durante su vida de mamá joven, pues ese bebé va a tener acceso al alcohol. Me he topado con pacientes pediátricos con problemas de cirrosis o con problemas de alteraciones que presentan esos vómitos con sangre tan abundantes y no solamente vamos a pensar en el joven de 18 años a 60. Entonces podemos tener jóvenes con alteraciones muy, muy importantes y que van a verse representados con ese tipo de sangrados. Entonces, si yo tengo optisis, mi paciente puede tener tuberculosis, puede tener cáncer y hay que analizar por qué está sangrando cuando expectora, porque los pulmones están sangrando. Pero cuando es el sistema digestivo, esa es una mera urgencia, ¿sí? Y ustedes se van a topar en algún momento con ese tipo de pacientes. Entonces, resumiendo, tenemos nosotros el intercambio gaseoso que se va a llevar a cabo en lo que viene siendo el alveolo, entre el aire por la nariz, hasta llegar a esta manera listal. Y ojo, cuando nosotros tenemos esa respiración, pues tenemos que hablar de conceptos, como les decía ahorita, ventilación, perfusión, disfunción, y tiene que haber una concordancia entre esa perfusión y esa difusión. Para definir ventilación, entonces, es el aire de lo que viene siendo del exterior hasta el alveolo y se regresa. La perfusión es la presencia de esa sangre, tanto oxigenada y desoxigenada a nivel pulmonar, y el intercambio gaseoso que se lleva a cabo en la membrana alveolo-capilar se le conoce como difusión. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando nosotros metemos aire? ¿Por qué los pacientes ocupan oxígeno, los pacientes con COVID? Porque el 30% de ese aire inspirado no llega al alveolo. Y las concentraciones del aire al medio ambiente no contienen las cantidades de oxígeno que requiere nuestro paciente para poder favorecer, porque tenemos espacios muertos anatómicos que se queda secuestrado ahí el aire con ciertas cantidades de oxígeno que necesitamos que llegue a esta zona de intercambio. Entonces, por eso hay que ayudar a nuestro paciente. Esta también es otra pregunta de examen cuando les hablo de las estructuras que conforman el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. ¿Sale? Para poder explicarle a nuestro paciente. A nivel de la membrana alveolo-capilar, nosotros tenemos que entender que ese intercambio gaseoso va a cambiar en nuestro paciente conforme el pulmón permite expandirse y contraerse de manera normal. Cuando hablamos de esa difusión, entre hipoxemia o la hipoxia, pues hablamos nosotros en milímetros de mercurio, aunque ahorita con los oxímetros nosotros podemos hablar en nuestro paciente con la medición directa de esa saturación de oxígeno. Pero en el hospital lo podemos hacer con estos milímetros de mercurio y nosotros de manera ambulatoria lo hacemos con el oxímetro de pulso. ¿Cómo medimos con el oxímetro de pulso? Pues es muy facilito, lo colocamos nosotros en los deditos del paciente, ¿sí? Tiene que estar el cursor completamente alojado. Quiero comentarles que hay unos celulares, por ejemplo el Samsung, te permite que tú puedas colocar tu dedo y haces una presión directa y te va a marcar cuánto está saturando, en este caso tu oximetría, tu frecuencia cardíaca, y es una chulada. Igual hay dispositivos de muñeca que te miden también, aparte del oxímetro, aparte de los pasos, también te miden la glucosa capilar o la glucosa distal a través de lo que viene siendo en este caso la piel. Entonces, hay muchos dispositivos que nosotros podemos adquirir de manera personal si tenemos alguna situación específica de salud. ¿Por qué lo comento? Si hago un test y les digo, ¿por qué entraste a enfermería? La mayoría va a decir porque tiene a alguien que perdió o alguien que está enfermo y quieren ayudarle y salvarle la vida.
Si lo hago en medicina, también aplica lo mismo. O la otra dicen, es que me van a heredar la plaza del seguro, ¿no? Espero que no sea su caso, que ustedes quieran entrar entraron a estudiar medicina o enfermería porque realmente quieren cambiar la vida a una persona. O a veces ustedes son el propio paciente, porque resulta que yo nací prematuro y pues me pasé mi primer año de vida en el hospital y pues las enfermeras fueron los angelitos que me hacen que yo esté en este momento aquí. Y hay muchísimas cosas. Entonces, para nuestro paciente, lo primero es el acompañamiento y la toma de signos vitales. Si yo hago eso, con esto yo ya tengo la oportunidad de ayudar a mi paciente. Pero si yo invento los signos vitales o si yo trato mal a mi paciente, pues va a ser tremendamente difícil que logre tener una buena comunicación. Entonces, hablando de la capacidad de difusión, hablando de esta oxigenación, nosotros necesitamos tener a nuestro paciente, ¿sí?, con las vías respiratorias despejadas. Si tengo un paciente, por ejemplo, que está mormado, pues ese paciente va a respirar por la boca. ¿Y qué pasa si yo respiro por la boca? Pregunto, ¿qué va a pasar si yo respiro por la boca? Pues la nariz no hace su función, no atrapa a los insectos, no atrapa el polvo, no calienta el aire. Y por ejemplo, si yo toda la noche ronqué y respiré por mi boca, empezó con la boca seca. Si en el lugar donde yo estaba dormido, pues las partículas de polvo están contaminadas, se van a alojar directamente hacia pulmón. ¿Ok? Por eso es importante nosotros respirar por la nariz. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ese es un tema muy interesante. Voy a compartirles un ratito más el video. Si no tienen preguntas, por favor, les pido y les ruego que revisen los videos que estoy subiendo a la plataforma. No solamente el de su grupo, sino el de todos los grupos. Repasen y repasen la clase. Por si hay alguna inconsistencia, coméntenme por favor en el canal de YouTube que haya una inconsistencia.